Hola, hola. En esta sesión vamos a ver probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Cuando nosotros estamos hablando de probabilidad condicional, lo que tenemos que tener es dos sucesos. En este caso tenemos mi suceso A y mi suceso B. Pero nosotros queremos conocer cuál es la probabilidad del suceso A. Sin embargo, para poder conocer esta probabilidad de que ocurra este suceso, tuvo que haber ocurrido primero el suceso B. Es decir, la probabilidad condicional se refiere a que mi suceso A está condicionado a que haya ocurrido un evento previamente para nosotros poder saber o conocer cuál es la probabilidad de este suceso que nosotros queremos. En este caso se colocó como suceso A. Entonces, al final, por eso es que remite ahí el nombre de probabilidad condicional, porque uno de mis sucesos está condicionado a que previamente haya ocurrido uno con anterioridad. Ahora, cuando nosotros nos estamos refiriendo a probabilidad condicional, hay una forma en que nosotros tenemos que escribirlo de manera correcta y que nos está remitiendo esta probabilidad condicional. Si nosotros observamos aquí, tenemos P de probabilidad, tenemos mi suceso A y tenemos mi suceso B. Ahora, tenemos este símbolo que realmente lo que nosotros tenemos es probabilidad A. Esta rayita significa dado B. Es como nosotros leemos, es decir, nosotros queremos conocer, siempre el primer término es la probabilidad del suceso A. Pero como nosotros queremos conocerla, primero tuvo que haber ocurrido mi suceso B. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que mi suceso A está condicionado dado B. Es decir, la probabilidad de A dado, esto se dé como dado, la probabilidad de mi suceso B. Entonces es como nosotros tenemos que tener primero. El suceso B va a ser, tiene una ocurrencia primero y esta va a tener una segunda ocurrencia. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió, que ya aconteció mi suceso B. De igual manera, en el siguiente, lo que nosotros tenemos aquí es la probabilidad de mi suceso B que queremos conocer, dado que ya ocurrió primero mi suceso A. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros vamos a estar reconociendo la parte de la probabilidad condicional. Probabilidad condicional es muy importante para tener digamos, estos conocimientos previos cuando vayamos a ver en la siguiente sesión la parte de teorema de Bayes. Entonces, recuerden siempre, A, en este caso el segundo término, es lo que ya ocurrió primero y B es lo que queremos nosotros conocer. Esta probabilidad de B entonces va a estar condicionada a que haya ocurrido primero A. Entonces, es la probabilidad de B dado que ya ocurrió A. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos está al final de cuentas diciendo. Las fórmulas aquí que nosotros tenemos es que en el denominador tenemos la probabilidad total de lo que ya sucedió. ¿Ok? Si se fijan aquí, en el denominador, en este caso sería la probabilidad total de lo que ya ocurrió. Y aquí lo que nosotros entendemos es lo que viene siendo arriba una parte de una intersección. En ambos casos. Aquí no importa el orden, pero sin embargo en el denominador sí importa quién va a ser esa probabilidad total. Y lo que me está marcando aquí es la probabilidad de B tiene que ser diferente de 0 y por tanto en el denominador diferente a de 0. ¿Por qué creen que tengan que ser las probabilidades tanto de B como A que están en el denominador abajo diferente de 0? Si ustedes recuerdan, nosotros no podemos dividir un número entre 0. Si ustedes dividen 2 entre 0, ¿cuál es el resultado? Si alguien contestó por ahí que es 0, está en un error. Eso no es correcto. Háganlo en su calculadora y pongan cuánto es 2 entre 0. Si ustedes ponen, si ya pusieron 2 entre 0, les va a marcar como error. Es decir, nosotros hacemos como una interpretación de que eso es infinito. Nosotros no podemos dividir algo entre la nada.
¿ok? Eso no es posible nosotros estarlo realizando. En cambio, si nosotros hacemos 0 entre 2, lo que nosotros sí tenemos es un 0. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Jamás podemos dividir entre 0. Por eso es que ahí la probabilidad siempre es distinta de 0. Ahora, vamos a ver un ejemplo con el cual vamos a estar trabajando todo el tema de la probabilidad condicional. Pero tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nos están preguntando, porque aunque estemos en el tema de probabilidad condicional, vamos a estar aplicando las nociones de los conocimientos previos que ya tenemos. Muy bien. Ahora, aquí les puse un ejemplo y dice, investigadores encuestaron a 100 estudiantes y les preguntaron qué superpoder les gustaría tener. Entonces los estudiantes respondieron a esta pregunta y lo que se hizo fue una tablita. A esta tablita se le llama tabla de contingencia. Y esta tablita de contingencia lo que va a hacer es mostrarnos ya los datos de manera que pusieron hombres, mujer y a esos hombres y mujer a qué superpoder respondieron. Estos pusieron en superpoder volar, invisibilidad u otro. Muy bien, entonces si nosotros nos fijamos por ejemplo en esta tablita, lo que nosotros tenemos es que aquí están nuestros 100 estudiantes que fueron encuestados. Ya sea que sumemos de esta manera o de esta manera nos va a dar el 100. Entonces lo que aquí dijeron es que fueron 48 hombres y fueron 52 mujeres los encuestados. Muy bien, ahora a partir de esta tablita de contingencia donde se presentan los datos, lo que se va a hacer es una serie de preguntas sobre probabilidad. Ahora, veamos. El primero nos dice, encuentre la probabilidad de que el estudiante haya elegido volar como su superpoder. Si se fijan aquí hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos leyendo lo que nos están preguntando. En este caso, lo que me preguntan es la probabilidad total, es decir, la probabilidad de que el estudiante solamente haya elegido volar. No hay nada más. Si recuerdan, nosotros dijimos al inicio que cuando nosotros estamos hablando de probabilidad condicional tenemos dos sucesos. ¿Cuál sería mi suceso aquí? Mi único suceso que nosotros tenemos es el suceso volar. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de una probabilidad condicional, sino de una simple probabilidad. Así que lo que vamos a colocar es la escritura, es la probabilidad y voy a poner V de volar. Eso es lo que me están preguntando. Entonces yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que el estudiante haya elegido volar. Entonces pongo la probabilidad de que haya elegido volar sin saber tampoco que es hombre o mujer, solamente la total. Entonces, esta parte de que me están preguntando volar, yo me voy a ir a la probabilidad total de volar, porque es esto. Entonces, si nosotros nos fijamos, la probabilidad total de volar, ¿cuánto es? Es 38. Entonces, es 38 eligieron volar sobre cuántos estudiantes, porque aquí me dicen estudiantes, entonces son 100 estudiantes. Mi probabilidad entonces de volar de todos mis estudiantes, si yo pongo 38 entre 100, me va a dar 38%. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que hayan elegido volar es 38%. Esto lo convertí de manera directa. Si nosotros lo hacemos en calculadora me da 0.38. Y recuerden que siempre vamos a estar convirtiéndolo en porcentaje porque eso me da una mejor interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Hay un 38% de probabilidad de que el estudiante haya elegido volar como su superpoder. Muy bien. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Dice, encuentre la probabilidad de que el estudiante fuera hombre. ¿Cuántos sucesos se están remitiendo aquí? Solamente me están diciendo la probabilidad de que el estudiante fuera hombre. Mi suceso que me preguntan es, yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que el estudiante solamente sea hombre. Así que vamos a escribir la probabilidad. Siempre es importante escribir esto para saber, porque esto es esta va a ser mi guía para poder calcular la probabilidad.
Muy bien. Entonces me dice la probabilidad de que sea hombre. Entonces vamos a poner la probabilidad de que sea hombre es lo que yo quiero conocer. Si nosotros nos fijamos, cuando preguntan esto es probabilidad, se remite a una probabilidad total. ¿Cuántos hombres en total tenemos? Tenemos 48. 48 sobre ¿cuántos estudiantes? Son 100 estudiantes. Si nosotros ponemos 48 entre 100, me das 0.48. Así que recuerden, multiplicamos por 100 y me da 48%. ¿Qué significa este 48%? Significa que hay un 48% de probabilidad de que el estudiante fuera hombre. Y eso sería todo. Me voy al siguiente. Ahora me dice, encuentre la probabilidad de que sea mujer e invisible. Ahora, cuando nos están preguntando aquí, realmente lo que tenemos es un suceso, digamos, conjunto o con intersección, porque lo que me están diciendo es que dice que sea mujer e invisible, es decir, tiene que tener las dos características. Aquí todavía no estamos hablando de probabilidad condicional. ¿Por qué no estamos hablando de probabilidad condicional? Porque realmente en sí es un suceso, pero un suceso que está junto con otro, ¿ok? No me está diciendo que para que sea mujer, dado que sea invisible, es decir, no tenemos esa palabrita clave. Solo me dice, una parte de la probabilidad condicional es que sí dice sea, pero aparte hace falta la otra connotación, dado que. Es decir, que sea esto, pero dado que ya pasó lo otro. Aquí no ha pasado nada, no está condicionado, no está sujeto a que ya ocurrió un evento previamente. Entonces, aquí es importante, como les digo, en estadística, en esta parte de probabilidad, leer con cuidado qué es lo que me están preguntando, porque a partir de lo que me están preguntando es cómo yo voy a plantear mi problema para darle resolución. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando aquí? Aquí lo que realmente me están preguntando en sí es una intersección. ¿A qué me refiero? Si nosotros planteamos esto, lo que nosotros tenemos es la probabilidad de que sea mujer, dado que, perdón, una intersección y que además sea invisible. Eso es lo que me están preguntando. Esta es la manera en cómo se tendría que plantear. Entonces, vamos a encontrar esta probabilidad, la probabilidad de que sea mujer y que además lo que nosotros tenemos es que sea invisible. Entonces, vamos a buscar, dice, ok, me preguntan, perdón, que sea mujer e invisible. ¿Cuántos son mujeres? Lo que nosotros tenemos aquí es, esta es la parte de que sea mujer. Muy bien, pero además me dice que además de ser mujer, tiene que tener la característica de que sea invisible. Esta es la parte de invisible. Entonces, como es una parte de una intersección, lo que nosotros tenemos aquí, ¿cuál es el valor donde cruzan? Es 32. Entonces, 32. Entonces, es la probabilidad de que sea mujer e invisible, pero ¿de qué voy a tomar mi total? Mi total cuando son intersecciones va a ser siempre sobre mi 100% de lo que me están preguntando, porque yo quiero conocer de mi total de población que fue encuestada, quiénes tienen esa característica. Entonces, la probabilidad que nosotros tenemos aquí sería 0.32 y si lo pasamos a porcentaje sería un 32%. ¿Qué significa entonces este 32%? Este 32% significa es la probabilidad de que entre mis estudiantes sea mujer e invisible. Eso significa. Muy bien. Pasemos al siguiente. Dice ahora, encuentre la probabilidad de que sea hombre y vuele, es decir, encuentre la probabilidad de que tenga estas dos características, pero igual volvemos, es como el anterior, no está condicionado a algo, porque no dice dado que, es decir, que sea así, sea hombre y que vuele, solo quiero que tenga esas características, igual voy a plantear mi problema y entonces me pregunta que sea hombre y que además vuele.
Eso es lo que yo quiero conocer. Entonces, mi probabilidad de que sea hombre y que además vuele, lo que nosotros entonces tenemos aquí es que voy a encontrar primero que sea hombre. Si nosotros nos fijamos aquí, que sea hombre son estos. Muy bien. Pero además de que sea hombre, lo que necesito es que vuele. Y vuele es este. Entonces, ¿cuál es la parte de la intersección? 26. 26. ¿Sobre qué? Acuérdense, siempre las probabilidades se ponen en porcentaje, por eso es que debo de dividir sobre algo. Va a ser una valoración de esto, sobre mi 100%. Entonces, esa sería la parte que nosotros tenemos para encontrar la probabilidad. Si nosotros ponemos 26 entre 100, me da 0.26. Si lo multiplicamos por 100, me da 26%. Entonces, ¿qué significa este 26%? 26% es la probabilidad de mi total de encuestados de que sea hombre y que vuele, es decir, que cumplan esas dos características. Muy bien. Ahora decimos, bueno, pero si estamos en el tema de probabilidad condicional, ¿por qué no hemos llegado hasta aquí? Como les dije, primero vamos a resolver esta cuestión de que son temas donde podamos reconocer además qué tenemos que estar aplicando para llegar también a saber dónde es probabilidad condicional. Pues hasta aquí es donde vamos a ver cómo es que puedo reconocer que realmente tengo que aplicar esta parte de probabilidad condicional. Leamos el siguiente enunciado y dice, encuentre la probabilidad de que el estudiante fuera hombre o sea hombre, se puede sustituir fuera o sea, dado que el estudiante eligió volar como su superpoder. Entonces, aquí ya tenemos dos eventos. Si nosotros nos fijamos, tenemos el evento que sea hombre y tenemos el evento dado que. Esto es muy importante. Tenemos dos palabras claves que sea el sea o el fuera y el dado que. Cuando ya nosotros tenemos en un enunciado esto, significa que entonces estamos ante una probabilidad condicional. Pero también, como dijimos, en la probabilidad condicional deben de haber dos sucesos. Muy bien. Entonces dice, dado que el estudiante eligió volar como su superpoder. El siguiente suceso entonces es volar. Ahora, algo importante que nosotros recuerden tenemos es que la parte de probabilidad condicional nos está diciendo que para que ocurra un suceso tiene que estar condicionado a otro que ya ocurrió. Es decir, pasó primero, necesita ocurrir eso primero para que ocurra lo segundo, que es lo segundo siempre es por lo que me están preguntando. Entonces, el dado que me remite a que eso ocurrió primero y que ese hombre es lo que va a ocurrir después. ¿Cómo vamos entonces a plantear esto? Aquí ya sabemos que estamos ahora sí en una probabilidad condicional y lo que me está diciendo es mi probabilidad condicional, primero vamos a poner dado que y esto. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que ocurrió primero, es lo por lo que está, digamos, condicionado el siguiente. Entonces, dice, la probabilidad de que el estudiante fuera hombre, dado que el estudiante eligió volar. Entonces, como dado que es lo que ya pasó, o sea, es lo primero. Entonces aquí ponemos lo que ocurrió primero. Está condicionado que sea volar. ¿Quién está condicionado que sea volar? La probabilidad de que sea hombre. Muy bien. Entonces, tenemos que escribir siempre de manera correcta, porque si no, no nos va a llevar a la probabilidad que calculemos que sea la que vamos a necesitar, ¿ok? Va a ser errónea. Entonces, primero en estadística también, como les digo, hay que escribir correctamente. Ese es un paso muy importante. Entonces, yo lo que quiero saber, pues es esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que eligió volar? ¿Cómo vamos entonces nosotros a calcular esto? Lo que nosotros tenemos primero es que ya tenemos la parte de que vamos a poner siempre volar. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, vamos a seleccionar todo esto que es volar. Esa es la parte primero que nosotros tenemos que tener. La parte total la vamos a colocar aquí porque es mi probabilidad total. Si recuerdan, en la fórmula dijimos, en la parte del denominador tenemos que poner lo que sería esta parte total. Ahora,
Después de esto, lo que nosotros vamos a colocar es la siguiente, que me dice que sea hombre. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que sea hombre? Esto es hombre, ¿ok? Entonces es la intersección en este caso. Si se fijan también en la parte de la fórmula me estaba hablando de una intersección. Ahora, aquí yo no voy a tomar mi 100% abajo. Cuando nosotros hablamos de una probabilidad condicional, nos está remitiendo a una subprobabilidad como un subconjunto de la probabilidad total. ¿Ok? Mi conjunto total son 100 estudiantes, pero ahí ya no me interesan mis 100 estudiantes. Lo único que me interesa es el subconjunto que se remite a volar. Por eso es que tomo como ahora mi probabilidad total el 38. Esto es muy importante. Y ahora de ese, digamos, subconjunto me paso otro más pequeño que es una intersección donde además dice que es la parte de volar y hombre. Por eso tomo el 26. Entonces ya una vez que nosotros tenemos eso, vamos a poner 26 entre 38. Y la parte de 26 entre 38, si nosotros simplificáramos, me daría 13 sobre 19. Si lo convertimos en decimal, me da 0.684210. ¿Ok? Digamos así. Recuerden, como les comenté también previamente, lo que nosotros vamos a tomar es multiplicar por 100. Así que si nosotros multiplicamos por 100 me da 68.42%. En este caso, el 1 aquí como es menor a 5, entonces corto. Si aquí hubiera sido el 1 un 5, entonces hubiera puesto .43. Entonces acuérdense, hay que tener cuidado, siempre hacer el redondeo de manera correcta. Entonces tengo un 68.42%. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta que hay un 68.42% de probabilidad de que el estudiante fuera hombre, dado que eligió volar como su superpoder. Esa sería la interpretación. O empezamos, hay un 68.42% de que, dado que el estudiante eligió volar como su superpoder, fuera o es hombre. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con la parte de las interpretaciones. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que dado así como está escrito, para no perdernos, dar esa interpretación. Hay un 68.42% de que el estudiante sea hombre, dado que eligió volar como su superpoder. Muy bien. Vámonos al siguiente. El siguiente me dice, encuentre la probabilidad de que el estudiante eligiera volar, dado que el estudiante fuera hombre. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Acuérdense, palabritas claves. Una palabra clave aquí es dado que. Esta palabra dado que significa, en este caso, que lo que nosotros aquí tenemos es que está condicionado. ¿Ok? Ahora, tenemos que ubicar los sucesos. Dice, la probabilidad de que el estudiante eligiera volar. Un suceso entonces es volar, dado que el estudiante fuera hombre, o sea, hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos aquí es que el dado que me está diciendo, dado que el estudiante fuera o sea hombre, significa que esto ocurrió primero. ¿Ok? ¿Qué ocurrió primero? Que el estudiante sea hombre, es lo que me están diciendo. Y después me está diciendo que entonces yo quiero saber que dado que es hombre, quiero saber cuántos de esos hombres, de ese subconjunto que son hombres, de ese pedacito de mi total eligieron volar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer va a ser el planteamiento que vamos a poner. ¿Qué me preguntan? Lo que me están preguntando, la probabilidad de que el estudiante eligiera volar. Esto es lo que me preguntan. Entonces, lo que me preguntan, acuérdense, dado que es condicional, ¿qué es lo que me preguntan? Que elija
volar, dado que sea hombre. Es decir, necesito primero saber cuál es la probabilidad de que sea hombre y después saber de esos hombres quiénes han elegido volar. Muy bien, entonces recuerden, siempre hay que dar una lectura correcta para hacer un planteamiento correcto y encontrar la respuesta que me están pidiendo. Entonces, la probabilidad de que vuele, dado que es hombre. Eso es lo que me pregunta. Ahora, a lo que me voy a ir es, a mí lo que me gusta y que se me hace más fácil es siempre poner aquí primero la probabilidad total. ¿Cuál sería entonces en este caso? Me están diciendo de hombre. ¿Cuál es su probabilidad total? 48. Y después lo que me dicen es volar. Así que vamos con volar. ¿Cuál es este cruce? 26. Que vuele y hombre. Entonces sería 26. Y entonces ya tenemos planteada mi probabilidad condicional a través de una tabla de contingencia. Entonces son 26 entre 48. Lo que nosotros tenemos, si simplificamos, serían 13 sobre 24. Como esto no nos permite dar una interpretación correcta, al igual que también si lo convertimos en decimal me da 0.5416 6 6 y continúa, ¿no? Entonces, lo transformamos por eso, lo multiplicamos por 100% y me da 54.17%. ¿Por qué 17%? Si nosotros aquí tenemos un 6, como es mayor a 5, acuérdense, siendo de 5 para arriba, entonces redondeamos. Entonces 54.17%. ¿Qué significa este 54.17%? Lo que nosotros tenemos aquí es que hay un 54.17% de que, dado que el estudiante es hombre, de esos hombres, 26 hayan elegido volar. Es decir, hay un 54.17% de que el estudiante eligiera volar, dado que es o fuera hombre. Perfecto, entonces esa sería la interpretación. Recuerden, la interpretación se puede acomodar de muchas maneras, pero siempre nos tenemos que remitir a que sea la correcta y no revolvernos. Lo que yo les sugiero es tomar como nosotros nos están dando en nuestro problema. Con eso no va a haber pierde. 54.17% de los estudiantes sería la probabilidad de que eligiera volar, dado que es hombre. Muy bien. Ahora haciendo estas diferencias entre lo que nosotros vimos, probabilidad total, intersección de probabilidad bajo dos características que tenemos, y ahora sí lo que es el tema de probabilidad condicional, viene la siguiente y dice, la siguiente proposición sobre la probabilidad ¿es verdadera o es falsa? Eso es lo que me pregunta. Dice, en general la probabilidad A dado B es igual a la probabilidad B dado A. Es decir, lo que me dicen aquí es, ¿puedes invertir el orden de la probabilidad? Siguiendo el ejemplo visto que vimos, es lo mismo la probabilidad que me preguntan, fíjense, la probabilidad de que sea hombre dado que vuele, o la probabilidad de que vuele dado que sea hombre. Es lo mismo, si se fijan, aquí es lo que nos están preguntando. La probabilidad de que vuele dado que es hombre es lo mismo que la probabilidad de que sea hombre dado que vuele, es decir, si se fijan aquí, es casi un planteamiento muy parecido. Aquí me preguntan que sea hombre dado que vuele. Tengo 68% de probabilidad. Y aquí me dicen la probabilidad de que vuele dado que sea hombre y tengo 54.17. 68 y 54. ¿Es lo mismo entonces? Es lo que me pregunta. ¿Puedo invertir yo el orden? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es correcta o es falsa? Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta probabilidad, realmente lo que nosotros tenemos aquí es falsa. No es lo mismo. No es lo mismo porque aquí me están diciendo de mi conjunto, subconjunto volar, me preguntan
la parte solo de que sea hombre. Y aquí me preguntan del conjunto, subconjunto hombres, esta parte de volar. Entonces, por eso es muy importante cómo estamos planteando nosotros. La parte de la escritura a veces es lo que cuesta un poquito de trabajo a los estudiantes, pero verán que con la práctica y realmente una buena interpretación, va a ser bastante más sencillo. Muy bien. Ahora dice el siguiente. Si I representa el suceso o evento en el que el estudiante eligió la invisibilidad como su superpoder y que M representa el suceso en el que el estudiante es mujer, seleccione entonces el significado de probabilidad de que haya elegido invisibilidad dado que es mujer. Entonces me dice que es un 62%. Entonces ahora dice, elija usted de esto qué es lo que me está diciendo. Y lo que me dice es que sí es cierto que es una probabilidad, digamos, como del 62%. Acuérdense, esto lo transformamos al 62, es decir, esto significa que se aproxima. ¿Ok? Entonces lo que me dice es, cerca del 62% de las personas que eligieron volar, perdón, cerca del 62% de las personas que eligieron la invisibilidad como su superpoder fueron mujeres, o bien cerca del 62% de las mujeres eligió la invisibilidad como su superpoder. Entonces, ¿qué escogerían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta para ustedes? Lo que nos está diciendo, recuerden, aquí parte de la clave es que lo que nos están preguntando no son por personas, nos están preguntando por mujeres. Entonces, personas queda descartado. Y luego aparte lo que dice es que eligió invisibilidad, entonces es correcto. Cerca del 62% de mi conjunto o subconjunto mujeres, lo que eligió fue invisibilidad como su superpoder. Entonces mi respuesta correcta es esta. Muy bien. Y eso sería la parte sobre probabilidad condicional. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? Hoy lo que aprendimos fue a reconocer cuando estamos hablando de probabilidad condicional. Cuando hablamos de probabilidad condicional, hablamos de dos sucesos. Tiene que haber dos sucesos. Y un suceso tuvo que haber acontecido antes, y ese suceso lo que hace es que condiciona mi segundo suceso por el que me preguntan. Otro es que aprendimos la forma correcta de cómo nosotros poder escribir. Primero escribimos la probabilidad, abrimos paréntesis y colocamos una barra en medio que significa dado que. Y entonces escribimos primero mi suceso por el que me preguntan, siempre la barra dado, y el segundo elemento o suceso que colocamos es el que ocurrió primero. Entonces es una manera que podemos ver, y entonces también el dado que es una referencia que remite a probabilidad condicional. Es como vamos a estar reconociendo y que nos está diciendo que vamos a tomar de mi total solamente un conjunto o un subconjunto de elementos y no el conjunto total del que estamos hablando, como era el de los 100 estudiantes. Muy bien. Entonces, ahora viene la actividad 3 que remite a probabilidad condicional, que van a encontrar en la plataforma Moodle. Y eso sería todo. Que tengan un muy buen día.